Hermanos, buenos días. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, versículo 4: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Según lo que escribe aquí el rey David en estos dos versículos, es indudable que cada vez que seguimos la dirección de Dios, tenemos la certeza o podemos tener la seguridad de que las cosas van a prosperar, de que las cosas van a ir bien. Y por eso es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos en mente, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, seguir la dirección de Dios. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes una historia que encontramos allí en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 24. Solamente me gustaría leer algunos versículos, pero me gustaría que siguieran conmigo la lectura y que de preferencia que me ayudaran con la lectura, que me voy a asignar a cada uno de ustedes por lo menos 3 versículos para que todos podamos compenetrarnos, pero que todos sigamos la lectura. Entonces, estamos ahí en Génesis capítulo 24, vamos a estar leyendo los versículos 36, 37, 38, luego el 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67. No es en su totalidad el capítulo, es un poco largo, ya de por sí son bastante los versículos que vamos a leer, pero vamos a leerlos. Y bueno, estamos leyendo, estamos escuchando lo que dice la palabra de Dios, y ya que hemos terminado con el último versículo, donde dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Me gustaría antes de hacer una reflexión en cuanto a la historia, me gustaría hacer una reflexión. ¿Qué fue lo que pasó? Resumir en parte qué fue lo que pasó, qué ocurrió ahí con Abraham, cuando Abraham buscó hacer la voluntad de Jehová en la búsqueda de una esposa para Isaac. El anciano sentado junto al pozo estaba extenuado. Él y su séquito, provistos de 10 camellos, habían hecho el largo viaje desde las inmediaciones de Beerseba hasta el norte de Mesopotamia, un trayecto de más de 800 kilómetros. Una vez que llegó a su destino, el cansado viajero se detuvo para reflexionar sobre la difícil misión que se le había encomendado. ¿Quién era este hombre y por qué había emprendido tan arduo viaje? Él era un siervo de Abraham, el más viejo de su casa, Génesis 24:2. Aunque el relato no lo nombra, por lo visto era Eliezer, a quien en una ocasión Abraham había llamado un hijo de mi casa y de quien había dicho que le sucedería como heredero. Por supuesto, aquello era cuando Abraham y Sara no tenían hijos. Ya su hijo Isaac, ahora en ese tiempo, contaba con 40 años de edad, y a pesar de que Eliezer había dejado de ser el principal heredero de Abraham, aún era su siervo. Por eso accedió a la difícil petición que le hizo Abraham. ¿Cuál petición fue esta? En tiempos de Abraham, el matrimonio no solo afectaba a la familia, sino también a toda la tribu o comunidad patriarcal. Por consiguiente, los padres acostumbraban a elegir el cónyuge de sus hijos. Sin embargo, el buscar esposa para su hijo Isaac, Abraham se vio en un dilema. Casarlo con una de las hijas de los cananeos de aquellos contornos era inaceptable debido a las prácticas impías de los cananeos, y si bien era uso común que los hombres se casaran dentro de su propia tribu, la parentela de Abraham vivía a cientos de kilómetros de distancia en el norte de Mesopotamia. Tampoco podía Abraham simplemente mandar a Isaac a vivir allá, pues Jehová le había prometido: a tu descendencia voy a dar esta tierra, o sea, la tierra de los cananeos, la tierra de Canaán. Por tanto, Abraham dijo a Eliezer: irás a mi país y a mis parientes, y ciertamente tomarás esposa para mi hijo, para Isaac. Al final de su largo viaje, Eliezer se detuvo a descansar junto a un pozo mientras meditaba sobre su misión. Sabía que las mujeres no tardarían en llegar a fin de aprovisionarse
de aguas para la noche, así que imploró a Jehová, la joven que yo diga, baja tu jarro de agua, por favor, para que yo beba, y que realmente diga, bebe, y también daré de beber a tus camellos, esta sea la que tienes que asignar a tu siervo, a Isaac, y mediante esto déjame saber que has ejecutado amor leal para con mi amo. Aún no había acabado de orar cuando se acercó una hermosa muchacha llamada Rebeca. Dame, por favor, un sorbito de agua de tu jarro, le dijo Eliezer. Ella le dio de beber y añadió, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Este fue un ofrecimiento muy generoso, ya que un camello sediento puede beber hasta 95 litros de agua en tan solo 10 minutos. Independientemente de los sedientes que estuvieran los camellos de Eliezer, Rebeca debía saber que el servicio que se ofreció a prestar era una tarea agotadora. En efecto, rápidamente vació su jarro en el abrevadero y corrió vez tras vez al pozo para sacar agua y siguió sacando para todos los camellos de él, incluyendo la guía de Jehová. Eliezer dio a Rebeca una nariguera y 2 brazaletes, todos de oro, valorados hoy en unos $1,400. Cuando Rebeca le dijo que era la nieta de Nacor, el hermano de Abraham, Eliezer ofreció una oración de gracias a Dios. Jehová me ha guiado a la casa de las hermanas de mi amo. Finalmente se condujo a Eliezer ante la familia de Rebeca. Con el tiempo, Rebeca llegó a ser la esposa de Isaac y tuvo el privilegio de contarse entre los antepasados del Mesías. Y bueno, hasta aquí el resumen o la reflexión acerca de lo que ocurrió y lo que leímos allí en el capítulo 24 de Génesis. Pero, ¿qué es lo que podemos aprender en este pasaje? ¿Qué es lo que puede ser de enseñanza para nosotros? Bueno, hay por lo menos algunos principios, 4 o 5, que me gustaría que compartiéramos juntos a través de preguntas y respuestas, a través de su participación, para que podamos entender un poquito acerca de todo esto. Primero, le voy a pedir a alguno de ustedes que por favor lea primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8 y 9, y después el 28. Ahora, una vez que han leído, quisiera preguntarles, ¿qué son los consejos en cuanto a las personas que están solteras y después en cuanto al matrimonio? Y voy a permitirme escuchar por lo menos 2 o 3 opiniones en cuanto a lo que enseña el apóstol Pablo aquí en esta primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 8, 9, 28. Primero, ¿qué es lo que aconseja a aquellos que aún no se han casado, aquellos que son solteros? Recuerden que estamos viendo en el pasaje, estamos tratando de aprender del pasaje que leímos ahí en Génesis, cómo es que Abraham siguió la ayuda de Dios, siguió la voluntad de Dios primero, de no casar a su hijo con alguien extranjero, con alguien que tenía costumbres paganas, sino que pidió la dirección. Él sabía que tenía que ser alguien de su familia, alguien del pueblo de él, de la tribu de él. Y entonces esto significaba un gran sacrificio, pero estuvo dispuesto a realizar todo lo que ya hemos leído. Ahora, ¿cuáles son los consejos en cuanto a esto? Bueno, después de escuchar las 2 o 3 opiniones que cada uno de ustedes me dio, también me gustaría que leyéramos ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Versículo 24, versículo 11 y 13, y ya habla ahí primordialmente de lo que apóstol Pablo habla de la situación que él vivió cuando tenía abundancia y cuando tenía escasez. Ahora, con respecto a lo que estamos hablando en cuanto a la soltería, cuando se es soltero y cuando se es casado, según Filipenses 4, 11 al 13, ¿es determinante la situación económica para planear un matrimonio? Y voy a esperar, igual que la vez anterior, por lo menos 2 o 3 opiniones de parte de ustedes. Y bueno, ya que me han dado sus opiniones, sí los puedo decir que de una manera importante es necesario considerar la situación económica para planear un matrimonio, Por supuesto que es importante, pero ¿qué puede ser más importante que pensar que la planeación económica va a ser la garantía de que haya un buen matrimonio? Por supuesto que lo que Pablo ahí aconseja
es que en un matrimonio va a haber tiempo de abundancia, en un matrimonio va a haber tiempos de necesidad, pero la manera y la forma en que acaba el versículo 13 hablando y diciendo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase que utilizamos para muchísimas cosas y como principio es válido, pero realmente se está refiriendo aquí Pablo en cuanto a la situación personal, financiera, económica que cada uno de nosotros pueda pasar. Entonces, con respecto al matrimonio, yo creo que más importante que todo debe de ser que el matrimonio debe considerar como un pilar a Dios en su matrimonio, que habiendo Dios en su matrimonio, todas las cosas van a poder suceder de manera satisfactoria, todo va a poder ser resuelto de manera satisfactoria totalmente. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Ahora, otro punto, otro principio que podemos aprender tanto del pasaje como de lo que hemos estado viendo, porque estamos tratando de sacar los principios del pasaje que leímos, de cómo Abraham buscó la dirección de Dios. ¿Tenía los recursos económicos? Sí. ¿Tenía las formas? Sí. Pero no fue fácil. Según los estudiosos, había que recorrer más de 800 kilómetros. Un camello a su máxima velocidad podía recorrer apenas unos cuantos kilómetros en 25 minutos, lo que equivale a decir que ese viaje desde donde estaba Abraham hasta la tierra de su hermano se llevó aproximadamente 25 o 30 días. Si consideramos esas circunstancias en la actualidad, podemos ver que incluía gasto económico, podemos ver que incluía alimento, podemos ver que incluía los regalos para poder atraer a la mujer que encontraría según la dirección de Dios. Y para nosotros ya observamos que pueden ser importantes el considerar todo esto. Número 3, me gustaría que me acompañaran ahí en Efesios 4, capítulo 17, versículo 19. Y luego otro hermano que pueda leer, por favor, Proverbios capítulo 3, versículo 8. Y finalmente otro hermano o hermana que pueda leer 1 Corintios 15, 33. Una vez que hemos escuchado la lectura de estos versículos, vale la pena preguntarnos lo siguiente: ¿qué debemos considerar como principios para una vida tanto para los solteros como en matrimonio o nuestra vida en general? Y bueno, lo que habla Efesios es que debemos de pensar siempre que ya debemos dejar nuestra vana manera de vivir, que ahora tenemos que buscar o estar luchando en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es más claro el concepto ahí en Proverbios 3, 5 al 8, donde dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y luego, finalmente, primera carta a los Corintios 15:33, habla: no erréis, las malas conversaciones corrompen. Ahora, aplica cada uno de estos principios a lo que es nuestra vida, aún siendo solteros. Y tú puedes establecer un parámetro, tú puedes establecer el cómo debemos de conducirnos. Si regresamos al pasaje que analizamos ahí en Génesis 24, estas situaciones de confiar en Dios, de seguir la dirección de Dios, fue un constante primero en Abraham, pero también fue un constante en el siervo Eliezer, en el siervo que Abraham mandó para conseguir esposa para su hijo. Y cada una de estas circunstancias siempre fue acompañado de buscar primero, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, la dirección de Dios. Y tal como lo hizo en aquel momento Abraham, tal como lo hizo en aquel momento el siervo, nosotros también para nuestra vida en general, nosotros también para una vida como solteros o que estamos pensando tal vez ya en poder encontrar una mujer. No vamos a seguir la tradición que se seguía en aquel tiempo, pero hoy cada persona es responsable de que antes de estar pensando en un enamoramiento, antes de estar pensando en una atracción física, antes de estar pensando en una atracción que tenga que ver más con las situaciones y condiciones de belleza externa, uno debe de cultivar primero, tanto para uno como para la pareja que uno escoja, los principios espirituales o morales que menciona ahí, de buscar. Por eso la Escritura habla de que no nos unamos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar?
vamos a tener va a tener problemas la pareja durante su matrimonio, y todavía esos problemas van a aumentar cuando vengan los hijos. Entonces, por eso es importante que en todas las situaciones, en todas las circunstancias, debemos de buscar la dirección de Dios, la sabiduría de Dios, tal como lo hizo Abraham, tal como lo hizo Eliezer, y como dice aquí, concluye la historia hablando y diciendo que entonces Isaac, incluso cuando murió su madre, se consoló en su mujer Rebeca, que había regresado y que había sido la que Dios había dispuesto para su vida. Y finalmente, ya para finalizar, por favor lean Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos. Pero quiero que lo lea uno de ustedes, hermanos. Por favor, léanlo. Es más, si lo pueden leer 2 veces, uno hermano, y otra vez lo vuelves a leer, para poder quedar bien en claro lo que dice ahí. Habla que en toda situación, habla que en cualquier afán, habla que en cualquier circunstancia, uno debe de orar a Dios. Uno debe buscar a Dios y siempre dando gracias por la respuesta de Dios de antemano, cualquiera que sea esta. Porque Dios sí sabe lo que necesitamos, Dios sí sabe lo que queremos. Y acaba diciendo el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, yo les pregunto, hermanos, ¿qué debemos hacer antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida? Y voy a esperar, igual que en los puntos anteriores, que por lo menos me den 2 o 3 respuestas. Y después voy a tratar de resumir esto que me están ustedes contestando. Lo que podemos ver entonces es que en cualquier decisión, por mínima, por pequeña, por simple detalle que sea, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento, nosotros debemos buscar siempre la dirección de Dios. Debemos agradecer a Dios por su respuesta, debemos buscar a Dios y poner en sus manos todo aquello afán, toda aquella preocupación. Tanto Abraham como Eliezer pusieron en manos de Dios. Pusieron en manos de Dios a través de la oración que ellos tuvieran el éxito que estaban buscando, y Dios les respondió. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es lo que nos va a dar la certeza, por lo menos la paz que dice ahí, que sobrepasa todo entendimiento. Y finalmente, ya para concluir, hermanos, Abraham y su criado buscaron siempre la voluntad de Dios, y de esa forma recibieron siempre respuesta y bendición. Esto es el mejor ejemplo para nosotros, para cualquier aspecto de nuestra vida. Son grandes las lecciones que hay en el Antiguo Testamento, son grandes las historias, grandes lecciones que para nosotros existen. Por eso Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y tal como tuvieron la esperanza tanto Abraham como el siervo de hacer la labor que le había sido encomendada, nosotros también, cuando buscamos la dirección de Dios, tengan la seguridad, tengan la certeza que la respuesta de Dios va a ser una respuesta perfecta, la respuesta apropiada para lo que nosotros estamos siempre buscando. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Buscar siempre la voluntad de Dios. Espero que estos principios puedan sernos útiles a cada uno de nosotros, según la condición que estés, seas soltero o aún después, ahora que ya estás casado, que busques siempre la dirección de Dios, y no solamente soltero o casado, sino en general para toda nuestra vida. Mientras tanto, gracias, hermanos. Este fue el mensaje de esta mañana, la clase de esta mañana. Que Dios te bendiga.